Hola mis queridos estudiantes, en este momento estoy presentándoles un video tutorial sobre la ficha pedagógica de física, cuyo tema se enfoca en razones trigonométricas correspondiente a la semana número 3 de este año lectivo. Entonces, en su ficha pedagógica ustedes en primer lugar, en primera instancia, van a encontrar una lectura. Es necesario que ustedes la realicen. Necesariamente tienen que realizarla para entender el contexto del tema, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes hayan realizado aquella lectura, aquella comprensión lectora, vamos a continuar con los ejercicios. En la siguiente parte nos invita a observar y reconocer los elementos de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y es necesario que entendamos por qué se llama triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Pues proviene de un rectángulo, como su palabra mismo lo dice, es la división de este rectángulo dividido en dos partes, y esta división del triángulo rectángulo que está expresado con la letra C se denomina hipotenusa. Esta hipotenusa que divide al rectángulo en dos partes me genera un triángulo rectángulo. Ahora, ¿cuáles son las partes de este triángulo rectángulo? Lo vamos a observar en el siguiente apartado. Aquí al lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos todas las partes de este triángulo rectángulo. Cuando hablamos de ángulos, estamos hablando del ángulo agudo alfa. Tenemos aquí el ángulo agudo alfa, tenemos al ángulo agudo beta y tenemos el ángulo recto de 90 grados. ¿Por qué este ángulo es un ángulo recto? Pues, como les dije, esto es una base de un rectángulo, y este rectángulo, como su nombre mismo lo dice, tiene sus dos lados rectos cuya medida tiene 90 grados. En la siguiente animación ustedes se pueden dar cuenta, tenemos un graduador o un transportador en la cual nos está mostrando cuáles son los ángulos. Tenemos el ángulo extendido de 180 grados, tenemos los ángulos cóncavos, el ángulo completo de 360 grados, tenemos los ángulos agudos menores a 90 grados y exactamente el ángulo recto que llega a los 90 grados. Ahora, ¿qué tenemos después además de los ángulos? ¿Qué otros elementos forman parte de un triángulo rectángulo? Pues tenemos los lados con respecto al ángulo A. En este caso, ¿quiénes son los lados con respecto a este ángulo A o alfa? Tenemos el lado opuesto, que es la letra A minúscula. ¿Por qué se lo llama lado opuesto? Pues obviamente, si nosotros nos ubicamos en esta parte, en este ángulo inferior que está aquí en la base, su lado opuesto será quien esté frente a él. Ahora, ¿quién será su lado adyacente? Su lado adyacente será quien esté junto a él. ¿Quién está junto a este ángulo alfa? Será B. ¿Ok? El lado que esté a su derecha o a su izquierda, dependiendo de dónde esté graficado el triángulo. Tengo aquí quién es adyacente a este ángulo alfa, pues es la letra B minúscula. Ahora, ya habíamos definido quién es la hipotenusa. Habíamos definido que la hipotenusa es esta línea que dividía en dos partes a mi rectángulo. Entonces la hipotenusa queda definida con esta letra C. Ahora, ¿qué otros lados o qué otros elementos puedo encontrar en este triángulo rectángulo? Pues tengo los lados con respecto al ángulo B o a esta letra griega que tenemos aquí que se llama beta. Ahora, con respecto a beta o a B, ¿quién es nuestro lado adyacente? ¿Quién es quien se encuentra a la izquierda o a la derecha de este ángulo beta? Pues es el lado A. ¿Quién se encuentra frente a este ángulo beta? Es B minúscula. A es el lado adyacente, B es el lado opuesto y C sigue siendo la hipotenusa. Date cuenta que la hipotenusa para cualquiera de los ángulos internos de este triángulo siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma porque es una línea
que divide al rectángulo y forma nuestro triángulo rectángulo, y siempre será la misma. Quienes varían simplemente son los lados opuestos y los lados adyacentes, porque dependen de la perspectiva del ángulo, de qué ángulo yo estoy tomando como referencia. Ahora, a continuación tienen una actividad, la cual les dice: identifica y escribe el nombre de los elementos del triángulo rectángulo con respecto a la figura 1. Tienen aquí la figura 1 y tienen que definir cuáles son los ángulos. Según lo que hemos visto en la anterior diapositiva, ¿quiénes son los ángulos en este caso? Pues si nos ubicamos en A, ¿quién sería nuestro ángulo? Sería nuestro ángulo agudo alfa. Tenemos aquí a alfa, que está con respecto aquí a A. ¿Quién sería B en este caso? Pues B, lo estoy seleccionando aquí en rojo. ¿Quién sería B? Nuestro ángulo agudo beta. Recuerden que los ángulos agudos son aquellos que tienen un valor inferior a 90 grados. ¿Y quién me falta? Me falta C. ¿Quién es C en este caso? ¿Recuerdan lo que les había dicho? Que este lado recto, esta esquina recta, ¿cuánto medía? 90 grados. Y los ángulos de 90 grados, ¿qué nombre tienen? Pues es el ángulo recto en este caso. Nuestro ángulo recto de 90 grados. Ahora, ¿qué otros elementos puedes tú encontrar? Pues tenemos los lados con respecto al ángulo alfa. Los lados con respecto al ángulo alfa, yo te invito a que te sitúes, así como está remarcado en este rectángulo color púrpura. Entonces, cuando te sitúas ahí y tú te vas a ubicar, y todo lo que vas a hacer lo vas a ver con respecto a esa perspectiva, con respecto a ese ángulo. Entonces, ¿qué lados tengo? Entonces, si yo me ubico aquí en A, ¿qué voy a hacer? ¿Quién está frente a alfa? Pues es mi lado A. Y a eso le voy a llamar que A, la letra A minúscula, es el cateto opuesto. ¿Qué sucede ahora con B minúscula? Está junto al ángulo alfa. Entonces, si está junto, ¿qué habíamos dicho? Exacto, lo que estás pensando, que es el cateto adyacente. Ahora, ¿qué sucede con C? ¿Qué es nuestra C minúscula? Ya habíamos dicho que es nuestra C minúscula y que es el lado que siempre va a ser el mismo para cualquiera de los ángulos internos que yo seleccione en mi triángulo rectángulo, y eso será nuestra hipotenusa. Ahora sí, te invito a que tú lo hagas con respecto al lado B. Te invito a que hagas los lados con respecto al ángulo beta, y eso lo vas a llenar en tu ficha pedagógica. Ahora continuamos con esta explicación y vamos a definir las razones trigonométricas con respecto a los triángulos rectángulos. Tenemos aquí un ejemplo de triángulo rectángulo y espero haber sido muy explícita con respecto a los colores. Vamos a trabajar con las tres funciones trigonométricas más básicas, que son el seno, el coseno y tangente. Cuando hablamos de seno, en primer lugar, antes que todo, vamos a seleccionar el ángulo al cual vamos a trabajar, ¿no? En este caso vamos a trabajar con el ángulo A. Entonces voy a calcular, no a calcular, sino a seleccionar o a definir quiénes son el seno de A, el coseno de A y la tangente de A. Entonces, seno de A, me imagino que ustedes ya han visto esta clase en matemática. Seno de A vendría a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de A vendría a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es la tangente de A? Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, esta parte sí puedes memorizarla o puedes tenerla en una tarjetita, en una ficha, para que de aquí en adelante puedas resolver ejercicios que tengan que ver con funciones o razones trigonométricas. ¿Ok?
Entonces, en el punto número 5 de la ficha pedagógica de este tema, razones trigonométricas, te dice, completa la tabla de razones trigonométricas teniendo en cuenta la figura que se muestra, utilizando sus definiciones, ¿ok? Entonces, tú ya conoces el triángulo rectángulo, tú ya sabes qué es el lado opuesto, qué es el lado adyacente, quién es la hipotenusa, ya sabes que seleccionando el ángulo alfa o el ángulo beta, tú puedes saber quién es el seno, el coseno y la tangente, porque también ya conoces quiénes son estas funciones trigonométricas que puedes utilizar. Entonces, vamos ahora a hacerlo con respecto a, tenemos aquí el seno de A. Nos ubicamos aquí, ¿quién es A? Es alfa, ¿verdad? Alfa. ¿Quién es el seno? Recordemos un poco la diapositiva anterior. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién está frente a? Pues es P, dividido para la hipotenusa, que es M. ¿Ok? Entonces es por esa razón que aquí es P sobre M o P dividido para M. ¿Qué sucede ahora si lo hacemos al mismo seno del ángulo, pero lo vamos a hacer con respecto al ángulo beta? ¿Qué sucede? Entonces, date cuenta que ahora, ¿quién es nuestro cateto opuesto? Pues ahora nuestro cateto opuesto, quien está frente a B, pues es Q. ¿Quién será nuestra hipotenusa? Yo les dije que la hipotenusa para cualquiera de los ángulos internos siempre va a ser la misma. ¿Quién es nuestra hipotenusa? Pues M. Entonces, si seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿qué voy a tener? Pues, en este caso, voy a definir a Q dividido para M. Ahora, en la diapositiva anterior, ustedes lo van a elaborar en casa con respecto al coseno de A, al coseno de B, tangente de A y tangente, bueno, en este caso tangente de beta ya está definida. Tangente, recordemos, lleven su memoria hacia atrás y digan qué era tangente. Ok, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si nos vamos aquí con tangente, tangente de B, nos vamos a ubicar aquí en beta. ¿Quién es el cateto opuesto? Q. ¿Quién es mi cateto adyacente? P. Es por esa razón que aquí han ubicado a Q dividido para P. Ok, entonces yo los invito en casa a que sigan llenando estas tablitas, que es parte de la quinta actividad de la ficha pedagógica de física de esta semana. Ok, vamos a continuar y esto sí ya es un ejercicio que ustedes van a tener que entender un poquito. Entonces, si nos vamos a este ejercicio que tenemos aquí, nos dice, desarrolla los siguientes problemas haciendo uso de los procesos recordados. Ok, entonces tenemos aquí el ejercicio 6.1, nos dice, un poste de 3 metros de altura está sostenido por un alambre de 4.5 metros. ¿Cuál es la medida del ángulo que el alambre forma con el poste? Ok, entonces aquí tenemos el poste, tenemos el alambre del cual está sostenido el poste y nos dicen que tiene el poste 3 metros de altura y que esta línea o este alambre tiene 4.5 metros. Ok, si tenemos aquí una recta vertical, acá tenemos nuestra base tierra, ¿estamos o no estamos en presencia de un ángulo rectángulo? Pues yo creo que sí. Es un ángulo rectángulo, el cual aquí tiene un ángulo de 90 grados, tiene uno de los catetos y tiene a la hipotenusa. Ahora, si me están pidiendo cuál es la medida del ángulo que el alambre forma con el poste, pues simple y llanamente lo que me están pidiendo es alfa. Entonces, este ángulo alfa que mide el alambre con respecto al poste que está vertical, lo vamos a obtener llamando a nuestra memoria, llamando hacia las diapositivas hacia atrás, y en esas diapositivas que habíamos definido quién es seno, coseno y tangente, vamos a llamar a nuestras diapositivas hacia atrás y decir quién era seno, quién era coseno, quién era tangente, cuál es el opuesto, el adyacente y la hipotenusa. Entonces me voy a ubicar aquí y voy a decir, a ver, tengo el ángulo
con respecto a este ángulo 3 metros vendría a ser mi cateto adyacente y tengo la hipotenusa. Observo mis ecuaciones y mis formulitas que tengo acá. ¿Qué fórmula yo pudiese utilizar si tengo al cateto adyacente y tengo a la hipotenusa? Perfecto, correcto, lo que acabas de seleccionar, lo que acabas de pensar. Entonces, el coseno de alfa, que vendría a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, cateto adyacente es 3, la hipotenusa es 4.5, el coseno de alfa sería 3 dividido para 4.5. Entonces, si yo obtengo en mi calculadora coseno de alfa es igual a, 3 dividido para 4.5, el coseno de alfa tiene un valor de 0.666667. Ustedes lo pueden dejar como 0.67 o si quieren utilizar 3 o si quieren utilizar 3 decimales, pues tendrían que colocar 0.667, ¿ok? Un punto que tengo que aclarar es que aquí no vamos a redondear. Ustedes van a tener que utilizar la mayor cantidad de decimales posibles. En este caso, yo recomiendo siempre utilizar de 2 a 3 decimales porque todavía no estamos en cálculos netamente exactos, pero en el caso de que ustedes decidan decir, ay, 0.66 ya es casi 1, no es válido redondear. Nos vamos a quedar con o quédense con el 0.66 o con el 0.67. Pero, por favor, no redondear, evitar el redondeo. Ok, a continuación de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer para que yo poder eliminar esta función? Porque a mí no me están pidiendo el coseno del ángulo alfa. A mí me están pidiendo alfa, me están pidiendo el ángulo alfa. ¿Qué voy a hacer para eliminar a este coseno? Es multiplicar a ambos lados de la ecuación por coseno inverso. Coseno inverso, en este caso coseno inverso de alfa. Coseno inverso de alfa, en este caso coseno inverso de alfa por coseno de alfa es igual a coseno inverso o coseno a la menos 1 de 0.66667. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que este coseno inverso que observas aquí, al multiplicarse con un coseno, se van a eliminar. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a quedar acá abajo? Me va a quedar alfa es igual al coseno inverso de 0.66667. Ahora, tú te preguntarás, ¿cómo voy a obtener este resultado en mi calculadora? ¿Cómo vas a obtener este resultado en tu calculadora? Pues llamamos a la calculadora. Tenemos aquí nuestra calculadora. Esta es una Casio de 570 funciones. Puedes tú utilizar cualquiera de tus calculadoras, cualquier calculadora que sea científica. Obviamente para estos cálculos utilizamos calculadora científica. Entonces, si tenemos aquí, esta es una Casio 570 funciones, quizás en casa tengas unas 250 funciones, 350 funciones. Depende del modelo de la calculadora para explicarte cómo vas a utilizar o cómo vas a sacar este coseno inverso, ¿sí? Entonces, para este modelo de calculadora, el coseno inverso se obtiene de la siguiente manera. Vas a presionar Shift. En tu calculadora vas a buscar la palabra Shift, que por lo general siempre está acá arriba, y luego vas a presionar coseno. Cuando presionas Shift coseno, automáticamente te aparece coseno a la menos 1. Y ahí sí vas a colocar ya dentro del paréntesis con tus teclas 0.666667, ¿sí? Y le vas a dar obviamente Enter luego de esto. Y al obtener el resultado te va a salir que el ángulo ha sido igual a 48.18 grados. ¿Ok? Entonces, este ángulo es el que corresponde al obtenido. De esa manera ya hemos obtenido la medida del ángulo que el alambre forma con el poste. Ahora en casa vas a seguir desarrollando y vas a calcular la altura de esta torre de refrigeración de una central nuclear si se sabe que su sombra mide 271 metros cuando los rayos solares forman un ángulo de 30 grados.
Tenemos aquí esta torre, la altura de la torre, date cuenta que la he subrayado con el mismo color de lo que me están pidiendo en mi gráfico. Es muy importante que aprendas a graficar en física porque esta parte gráfica es lo que te va a llevar a tener un mejor entendimiento de tus problemas. Entonces, cuando tienes la altura de la torre, tienes que graficarla y definir cuál es tu altura de la torre. Obviamente este es el dato que me piden encontrar, ¿verdad? Porque no lo conozco. Esa va a ser mi incógnita. Dice que la sombra mide 271 metros. Los 271 metros están en verde. Justamente desde aquí hasta acá es la sombra de estos 271 metros. Es la sombra que me dice que tiene con respecto a los rayos solares cuando forman un ángulo de 30 grados. Ok, estos 30 grados, si te das cuenta, los he puesto del mismo color que tiene acá. Entonces estos 30 grados van a ser el ángulo. Ahora yo me voy a poner a pensar y a traer nuevamente hacia atrás. Voy a ir hacia la diapositiva pasada y voy a decir quién era seno, coseno, tangente, ángulo opuesto, adyacente e hipotenusa. Entonces voy a verificar qué datos tengo yo disponibles para poder utilizar cualquiera de estas tres funciones. ¿Qué datos tengo disponibles? Pues tengo los 271 metros, que con respecto al ángulo de 30 grados, ¿quién sería? El cateto adyacente. ¿Tengo el valor de la hipotenusa? Pues no lo tengo. Entonces, como no tengo, voy a tener que utilizar una de las fórmulas que no tenga el valor de la hipotenusa. Ahora tengo el ángulo, tengo al cateto adyacente y tengo el ángulo opuesto. Perdón, el ángulo opuesto no lo tengo. El ángulo opuesto es lo que me piden calcular. Entonces, este ángulo opuesto es lo que voy a tener que despejar. Si selecciono, ¿cuál de las tres ustedes seleccionarían? Correcto, seleccionaríamos esa opción. ¿Por qué? Porque tenemos disponible al ángulo A, tenemos disponible al ángulo adyacente y tendríamos solo una incógnita, al ángulo opuesto. Entonces seleccionamos nuestra fórmula, tangente de A es igual a cateto opuesto sobre adyacente. ¿Qué pasa ahora? Que yo quiero despejar de aquí mi cateto opuesto, porque el cateto opuesto al ángulo es lo que necesito saber para encontrar la altura de la torre. Entonces, de hecho, este cateto opuesto ya es la altura de la torre. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? A decirme, a despejar aquí. ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Qué está haciendo aquí el cateto adyacente? Está dividiendo el cateto opuesto. Si está dividiendo cuando pasa al otro lado de la ecuación, pues el cateto adyacente pasa a multiplicar. Entonces tengo cateto opuesto es igual a cateto adyacente por tangente del ángulo. Si reemplazamos todo esto en nuestras calculadoras, tenemos que el cateto adyacente, pues 271 metros por tangente de 30. Entonces nuestro cateto opuesto, ingresando esto en las calculadoras, es 156.46. Ojo que tienen que tener sus calculadoras programadas en grados degree. No pueden utilizar sus calculadoras programadas en ángulos o grados radianes porque no les va a salir el resultado. Espero en otro videito poderles explicar cómo calcular o cómo programar sus calculadoras para que no tengan este tipo de inconvenientes. Ok, entonces en casa ustedes van a seguir desarrollando bajo esta breve explicación el ejercicio 6.3, el ejercicio 6.4, van a calcular estas distancias que les están pidiendo aquí y si dispones de internet en casa, verifica tus respuestas por medio del siguiente software. En su ficha pedagógica está disponible y nada más les puedo desear éxitos en sus tareas. Así es, chicos, entonces hasta aquí nos vemos. Les deseo éxitos, por favor, y que puedan realizar su tarea de muy buena manera. ¿Listo, chicos? Gracias. Esto ha sido todo por hoy.